Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allí en la congregación que pastorea el reverendo Hugo Rodríguez, ahí en Topo Chico, Monterrey, Nuevo León, México, y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 y demás medios de comunicación, hoy viernes 20 de junio de este año 2025, el cual tenemos como tema la promesa de Dios con Abraham. Fue la introducción que nos dio el doctor William Soto Santiago de este tema, que luego desarrolló el domingo. Este fue el viernes 3 de marzo del 2017 en San Marcos, Texas, Estados Unidos de América, y este mensaje lo desarrolló luego el día domingo 5 de marzo del 2017. Pero vamos a estar viendo y escuchando el de la introducción del día viernes 3 de marzo del 2017, en donde nos leyó la escritura de Génesis capítulo 15, verso 1 en adelante, donde nos dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, hijo, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y dibujó una estrella de David a la izquierda. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y dibujó otra estrella de David ahí a la izquierda. La promesa de Dios con Abraham. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje La luz del día postrero, que fue predicado el 6 de noviembre del 2000 en Valparaíso, Chile, dice el doctor William Soto Santiago: y cuando Cristo cumple su palabra prometida para este tiempo final, la iglesia del Señor Jesucristo, al subir a la edad de la piedra angular, queda vestida del sol. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá un hijo varón, uno nacido en la iglesia del Señor Jesucristo, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo. Y así nace en la iglesia del Señor Jesucristo ese hijo varón. Y ahí nos da todos los detalles de cómo nacería ese hijo varón, o sea, el cumplimiento de la segunda venida del Señor a la iglesia novia, la cual fue rejuvenecida. Ahora miren, en un escrito aquí que le colocaron en un estudio bíblico del mensaje Día de Victoria, él escribe allí: por 25 años esperó el cumplimiento de la promesa de la venida del Hijo prometido. Ahora vean que comenzando desde el 1974, que fue donde él nos hablaba en diferentes mensajes, que era el comienzo de la dispensación de reino, lo cual es el cumplimiento de la venida del Señor. Y en la venida del Señor, que es el séptimo sello en su segunda venida, siempre se comienza con un nacimiento. Así fue 2000 años atrás. El comienzo del séptimo sello en la primera venida del Señor fue el nacimiento de Jesús allá en un establo. Ese fue el comienzo, o sea, naciendo ese instrumento.
y ese instrumento era el comienzo potencialmente de esa nueva dispensación que estaría comenzando el día de Pentecostés, la dispensación de la gracia. Ahora vean cómo en el 1974 más 25 años, y si usted ve todos los días de atraso que tiene el calendario, más los días que están de más, los 5 días al año, 5 días y cuarto al año, pues le estaría dando alrededor del 2000. Ahora vean que en ese tiempo se comenzó esa etapa de bautismos. Por ese tiempo comenzó esa etapa de bautismo y por ese tiempo se cumplió esto que acabamos de leer aquí, de el nacimiento de ese hijo varón, nacido en la iglesia del Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso. Ven cómo el séptimo sello se ha estado abriendo en este tiempo final. Ahora sigue diciendo, así como todos los escogidos de Dios del día postrero, y así como nacieron en edades pasadas los hijos e hijas de Dios. En la página 126 del libro de citas, párrafo 11:19 nos dice, Dios mismo apareció en la forma de un ser humano a la simiente natural de Abraham antes de la destrucción. Y Jesús dijo que sería la misma cosa a esta simiente real antes de que vuelva el Hijo prometido. Y encima ahí escribe Jesús, Moisés y Elías. Y abajo escribe el Hijo prometido. Porque ese Hijo prometido vendría a ser el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor es el Hijo del Hombre con sus ángeles. Es el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. Y encima escribe ahí, la simiente de Abraham es igual, el Hijo prometido. Y también en esta misma página 126 del párrafo 11:22, miren, nos dice, como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre será hecho manifiesto. No hijo de Dios, pero hijo del hombre, ser hecho manifiesto. Cuando Él está siendo revelado, hecho conocido a su iglesia, Hijo del Hombre será revelado poco antes del Hijo prometido. Y ahí el hermano William escribe encima, Jesús, Moisés y Elías. El Hijo prometido vendría en esa manifestación del poder de Dios que el Espíritu Santo estaría operando en él, esos ministerios. Ahora sigue diciendo, Abraham había visto a Dios en muchas formas diferentes, en una luz y visiones, pero aquí estaba Dios en un hombre poco antes de que apareciera el Hijo esperado y prometido. Jesús dijo que antes de que vuelva de nuevo el Hijo prometido, Elohim se haría su palabra manifiesto en carne. Elohim se haría su palabra manifiesto en carne. Dios, señores, queremos ver a Jesús. Dios manifestado lo mismo en toda edad, siempre ha sido. Él se escondía adentro, detrás de carne humana. Ello, Dios en usted. Y miren también, el reverendo William Branham nos habla en este mensaje titulado Probando ante puertas prometidas. Nos dice en la página 4 de este mensaje, hablando de Abraham y Sara, dice, ella había sido rejuvenecida, noten, ella tenía que traer y criar ese hijo y Dios la renovó. Recuerden, el cuerpo de Abraham estaba muerto y creo que Sara murió cuando Isaac tenía 37 años. Después de eso Abraham se casó con Cetura y tuvo 6 hijos más. Lea entre líneas, ese es un tipo. Eso muestra lo que él va a hacer con todos los hijos de Abraham. Estamos cerca de eso. Así que amigos, nuestros hombros caídos y demás cosas no hacen ninguna diferencia.
el cabello canoso y lo que sea, no importa. Nosotros no miramos hacia atrás, sino hacia adelante lo que viene. Recuerden, esta señal que nosotros estamos viendo fue la última señal que Abraham y Sara vieron antes que viniera el hijo prometido. Creemos que estamos en esa hora. Y él escribe allí, la señal última antes de la venida del hijo prometido, y entre paréntesis el Mesías prometido, fue el Hijo del Hombre revelado a través de un hombre en la forma de hombre, el cual le prepararía el camino al Mesías, como hizo Juan el Bautista. Lo vuelvo a leer esa porción. La última señal, o la señal última antes de la venida del Hijo prometido, entre paréntesis el Mesías prometido, fue el Hijo del Hombre revelado a través de un hombre en la forma de hombre, el cual le prepararía el camino al Mesías, como hizo Juan el Bautista. Ahora vean que antes de aparecer ese hijo prometido, tenía que aparecer el Hijo del Hombre para prepararle el camino al Señor. ¿Cómo fue? Juan el Bautista. En el mensaje El Juicio nos dice en la página 17, dice el reverendo William Branham: escuchen, para poder recibir ese bebé, su matriz estaba muerta, el torrente de vida de él estaba muerto. Ahora, para obtener, él tendría que hacerle a ella otra matriz. No tendría que ser así. Y en ese tiempo no tenían estos biberones que le meten en la boca al bebé para que la madre pueda corretear por todos lados. En aquellos días tenía que ser una madre lactante. Así que para hacer eso, las venas para la leche se habían secado, así que él tendría que hacerle nuevas venas y demás para la leche, para alimentar al bebé. Y otra cosa, una mujer de 100 años entrando en dolores de parto, él tendría que crearle a ella un nuevo corazón, ¿ven? Así que él no la remendó, no fue un remiendo, él no la remendó. Él mostró en él lo que él iba a hacer con toda la simiente de Abraham. Ellos serán tornados nuevos, recibirán nuevos cuerpos para recibir el Hijo venidero, el cual estamos esperando. Yo todavía creo la promesa. Y él escribe allí: fueron y rejuvenecidos para recibir el Hijo prometido, tipo de la segunda venida. Y miren en el libro de los sellos, en la página 291, nos dice aquí del libro de los sellos, esto corresponde al quinto sello. Dice el reverendo William Branham: y noten cuán perfecto fue. Isaac había salido del hogar y estaba en el campo lejos de su casa cuando Rebeca lo vio. La iglesia igualmente encuentra a Cristo en el aire y luego él la lleva a la casa del Padre, donde están preparadas las mansiones. Isaac hizo lo mismo con Rebeca. Y noten que fue amor a primera vista. Oh, hermano, ella corrió a encontrarlo. Y así también la iglesia encontrará a Cristo en el aire para entonces estar con él para siempre. Y ella escribe: sube en la palabra vindicada. Abajo, aquí en el libro azul, en el rojo, él escribe, encima de donde dice encontrará a Cristo en el aire, él escribe allí la edad de la piedra angular. Y aquí a la derecha, en el azul, libro de los sellos azul, a la derecha escribe: ayer, el Hijo prometido. Hoy, y ahí dibuja una piedra angular. Y las edades, porque es en la edad de la piedra angular donde es visto
y es donde nace ese hijo prometido. Miren también aquí en este mensaje titulado La unión invisible de la novia de Cristo, en la página 32. Allí nos dice: pero para el escogido Dios está llamando, para el escogido ellos lo saben, llamando la novia virtuosa, la palabra, la iglesia del día final, la señora escogida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra. Si Jesús es la palabra, ¿cuántos creen eso? Muy bien, entonces la novia es siempre parte del novio. Así que la novia no será una denominación, tendrá que ser la palabra manifestada. Y escribe ahí prometida, encima escribe prometida, hecha realidad, cumplida. Tendrá que ser la palabra manifestada para ser la novia de Cristo. Y dibujó una piedra angular y las edades a la derecha. Él prometió hacerlo, él dijo cómo él lo haría. Él nunca pierde su modelo, él siempre lo hizo por medio del desechado. Ahí encima escribe modelo. Él lo ha hecho cada vez por medio del desechado, del dechado. Él lo ha hecho cada vez por medio del dechado. Lo hace nuevamente, llamando fuera a su virtuosa novia en los días finales. La hermosa Rebeca está esperando por su Isaac. Y ella escribe Jesucristo con Moisés y Elías, el hijo prometido, Cristo. Isaac es igual Cristo. Ahora miren en un escrito aquí que él nos dejó en una libreta. Escribe: Rebeca decidió ir con el siervo, y entre paréntesis escribe cuarto Elías. Rebeca decidió ir con el siervo, cuarto Elías, y escribe camellos es igual poder, la palabra. Y sigue en el escrito, es toda una página de la libreta, de esa libreta, sigue ahí en el escrito: Rebeca, cuando vio a Isaac, preguntó ¿quién era? Y cuando el siervo, entre paréntesis cuarto Elías, le dijo que era Isaac el novio, el hijo prometido, ella sintió amor a primera vista. La venida del hijo prometido y su obra, y Rebeca la novia y esposa de Isaac. La iglesia gentil, así como Sara, se rió de la promesa de la segunda venida de Cristo, el hijo prometido a Abraham, de la venida del hijo de la promesa, pero Dios la cumplirá. Pero Dios la cumpliría. Así como la iglesia hebrea bajo la ley se rió de la primera venida de Cristo, pero Dios la cumpliría y la cumplió. Así como Sara se rió de la venida del hijo de la promesa, Isaac, pero Dios la cumplió. Dios hizo joven a Abraham y a Sara luego de cambiarle el nombre a ellos, y a través de un hombre joven y una mujer iglesia joven cumplió la venida del hijo prometido. Todo eso es un escrito de la libreta. Ya luego lo verá en el estudio. Ahora vean ahí cómo coloca a ese siervo como el cuarto Elías. Y los camellos y todo lo que él llevó era el poder, o sea, era la palabra. Ahora, vean ustedes que antes de la venida de ese hijo prometido, el Hijo del Hombre se estaría manifestando, de lo cual él nos dijo en la página 22 del libro de citas, párrafo 183. El Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. ¿Vendrá después de un tiempo, hermano Branham? Es ahora, y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria.
y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Ahí encima escribe: ha venido de su gloria, encima del párrafo, Hijo del hombre, gracia y juicio. Y cuando dice en la primera oración, el Hijo del hombre está ahora siendo revelado, ahí escribe con Elías a la derecha. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. Vean lo que leímos allí de ese escrito. Cómo se rió primero Sara. Acá también. Vean cómo se cumple ahí también esa escritura, porque las escrituras tienen múltiples cumplimientos en la primera venida del Señor. Vean, tuvo un cumplimiento también, y en este tiempo también. La siguiente vez, y escribe en la tercera dispensación, que Él se revele a sí mismo, será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia. Su día de gracia, escribe la segunda dispensación. Su día de gracia, más bien. Escribe ahí al lado Elías y Moisés. Y arriba escribe: Hijo del hombre se revela 2 veces. Y escribe también encima Apocalipsis 19, 11 al 21. Ahora sigue diciendo aquí, en este otro mensaje titulado Principio y fin de la dispensación, principio y fin del séptimo sello, principio y fin del séptimo sello, el principio cuando nace, el fin cuando termina ese ministerio mesiánico, lo cual en la primera venida del Señor nació en Belén de Judea, en un pesebre, y el fin en la cruz del Calvario. Este mensaje fue predicado el 14 de noviembre del 2009 en Cali, Colombia. Dice: el séptimo sello es la venida del Señor para este tiempo final. El séptimo sello, por consiguiente, contiene todo lo que será la venida del Señor. Ahora, cuando el séptimo sello comience, así como fue la primera venida del Señor, comenzó en el vientre de la Virgen María, luego nació, luego se crió como judío, fue circuncidado el 8º día, asistía a la fiesta de la Pascua cada año y asistía a la sinagoga todos los sábados. Era realmente un guardador de la ley, y muy pocas personas sabían quién era ese niño. Se vino a saber quién era ese niño, algunas personas vinieron a saberlo porque el ángel le apareció a Zacarías diciéndole que él, Zacarías, a través de su esposa Elizabeth, iban a tener un hijo. Ella era estéril y avanzada en edad, y él también estaba avanzado en edad. Él era descendiente de Aarón, por eso era un sacerdote, porque los sacerdotes son descendientes de Aarón, y ahora ella era también descendiente de Aarón. Ahora encontramos que el sacerdote Zacarías tendría un hijo que sería grande delante de Dios, porque sería el precursor de la venida del Señor, de la venida del ángel del pacto, encarnado o hecho carne, o sea, de la venida del verbo hecho carne. Y Juan el Bautista sería el precursor, el que vendría preparándole el camino al ángel del pacto. Y ahora, ¿qué sería la venida del Señor? La venida del Mesías, pues la venida del verbo hecho carne, la venida del ángel del pacto en y con un cuerpo de carne, que nacería a través de la Virgen, como estaba prometido en Génesis capítulo 3, verso 15, que sería la simiente de la mujer, y también en Isaías capítulo 7, verso 14. Por lo tanto, la Virgen María era la mujer más bienaventurada de todas las mujeres. La única mujer que tendría un hijo sin relación física, sin relación con un hombre, sin relaciones íntimas con un hombre, sería por creación divina el nacimiento de ese niño. Y ahora encontramos que ella recibió la visita del ángel Gabriel también, como la había recibido Zacarías. Ahora, esa visita fue
en el lugar santo. Ahora miren, sigue diciendo, y la Virgen María y Elizabeth eran parientes. Por lo tanto, cuando el ángel le habló a la Virgen María y le dio a conocer todo lo que sucedería con ella y a través de ella, ella estuvo muy contenta y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y no olviden que la Virgen María representa a la iglesia novia del Señor Jesucristo. No olviden eso, porque es muy importante. Ahora miren, en el mensaje, el cumplimiento del día del Señor, vamos a detener un momentito allí, o vamos a terminar de una vez ese mensaje. Un parrafito más queda del mensaje principio y fin del séptimo sello. Él dice, ¿por dónde vendría en su primera venida? Por medio de una virgen, por medio de una joven hebrea, la cual representa la iglesia virgen del Señor Jesucristo, la cual en el día postrero estará esperando la venida del Hijo prometido, la venida del Mesías, pues la iglesia del Señor Jesucristo por 2000 años ha estado esperando la venida del Señor. Y un ángel, así como le habló a la Virgen María, le tiene que hablar esa promesa a la iglesia virgen del Señor. Si allá le habló a María, la madre de Jesús, ese ángel, ese arcángel Gabriel, le habló allí de esa promesa. Acá él dice, un ángel, así como le habló a la Virgen María, le tiene que hablar de esa promesa a la iglesia virgen del Señor. Ahora vean que eso se cumplió en parte en el reverendo William Branham y plenamente se cumplió en el doctor William Soto Santiago. Ahora pasamos a este mensaje, el cumplimiento del día del Señor. Nos dice, predicado el 5 de septiembre del 2010 en Calley, Puerto Rico, dice el doctor William Soto Santiago. Y ahora encontramos que luego se hace carne Dios. Dice Malaquías capítulo 3, y vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 3, verso 1 al 2 de Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí tenemos la promesa de la venida del Mesías y de la venida del que antecede al Mesías para preparar el camino al Mesías, o sea, Juan el Bautista. Tenerle un pueblo bien preparado, bien apercibido, esperando la venida del Mesías. Y para el anuncio de la venida del Mesías, el anuncio desde el cielo, para esos días, Dios envió a su arcángel Gabriel, directamente de la presencia de Dios. Recuerden cuando él dijo, he sido enviado de la presencia de Dios para dar estas noticias, estas buenas nuevas. Eso fue en el 2016, al final de ese año. Eso lo dijo el doctor William Soto Santiago. Ya se identificó allí como ese arcángel, le aparece al sacerdote Zacarías, el cual estaba en esos días cumpliendo su deber conforme al tiempo que le tocaba a él ministrar en el tiempo. O sea, hay un tiempo para ministrar, llevar a cabo esa labor. Sigue diciendo, y encontramos la historia aquí en San Lucas capítulo 1. Recuerden que Gabriel anunció la primera venida de Cristo y es el que anunciará la segunda venida de Cristo. Ahora, a principio aquí lo que leímos, si ese ángel le habló a la Virgen María, le anunció que en ella sería engendrado ese hijo, le estaría anunciando y le estaba anunciando allí esa promesa. Y él dice que así como le habló allá a la María, o sea, tocó esa trompeta a la Virgen María, tipifica ella a la María espiritual, lo cual aquí nos habló de que él anunció la primera venida del Señor. Dice, anunciará, tocará la segunda venida del Señor.
anunciará. Eso está en la página 33 del párrafo 282 del libro de citas. Dice: y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Escribe a la izquierda Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. La Biblia lo dijo así. Y arriba escribe: Gabriel es igual, anuncia la segunda venida de Cristo. Y eso fue lo que él hizo, esa manifestación de ese ángel en el doctor William Soto Santiago, anunciando la segunda venida del Señor, anunciando la venida del Hijo prometido. O sea, todo Dios lo ha estado cumpliendo conforme a su programa. Ahora sigue diciendo, estoy en el mensaje El cumplimiento del día del Señor, sigue diciendo el doctor William Soto: fue el arcángel Gabriel el que le explicó tanto a Zacarías como a la Virgen María cómo sería y qué sería la venida del precursor y la venida del precursado. Y dice el capítulo 1 de San Lucas, verso 5 en adelante, y ahí va a leer esa escritura. Vamos a leer esa parte. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea que es un momento en el cual se lleva a cabo esa labor. Él, en un escrito, en una libreta, le escribe el tiempo de y la hora de la intercesión en el templo de Dios. O sea, era un momento en el Antiguo Testamento, vean, bajo la dispensación de la ley, que se tenía que llevar a cabo esa labor por los pecados del pueblo. Pero eso era cubriendo los pecados. Ahora vean, no los quitaba, los cubría. Ahora sigue diciendo: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y el hermano William dice, sigue diciendo ahí: el altar del incienso estaba en el lugar santo. O sea, no entró al lugar santísimo, sino al lugar santo. O sea que, vean, en el tiempo final, ese ángel le estaría dando las buenas nuevas a la iglesia bajo la dispensación de la gracia en el lugar santo y no en el lugar santísimo. Tan sencillo como es. El incienso, y al ser ofrecido, o un poquito antes, vamos a leer la parte donde él dijo eso: el altar del incienso estaba en el lugar santo, o sea, no entró al lugar santísimo, sino al lugar santo, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El incienso, al ser ofrecido el incienso, subían las oraciones de los santos, subían las oraciones del pueblo, y ahí tenemos al ángel Gabriel ministrando, obrando a la derecha del altar del incienso. Y ahora miren, sigue leyendo el hermano William: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. A cualquiera le pasa igual o peor, dice el hermano William. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Si el ángel, dice el hermano William, si es el ángel que está ahí a la derecha del altar, que tiene que ver con las oraciones de los santos para que lleguen a Dios, en ese 3 puntos, en el humo o nube del incienso que es quemado, y es el arcángel que tiene acceso a Dios, tiene acceso al libro de la verdad,
que conoce todos esos misterios divinos y es el ángel que tiene que ver con los cambios de estos imperios del reino de los gentiles. O sea, que trabaja con judíos y con gentiles este arcángel de Dios, y con el respaldo, con la ayuda del arcángel Miguel. Ahora miren, más adelantito él dice, en este mismo mensaje, el ángel se fue de su presencia luego de esta conversación. Porque aquí él venía hablando también de la escritura de San Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante, cuando él le da a conocer a ella, le trae esas buenas nuevas a ella, a María, y entonces ella dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el hermano William dice, el ángel se fue de su presencia luego de esta conversación. Luego de la conversación que ese ángel tuvo con la iglesia novia en este tiempo final, la María espiritual, se fue de su presencia, luego de traerle esas buenas nuevas, esas noticias, se fue del lugar santo. Ahora sigue diciendo, el ángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo y estará anunciando la segunda venida de Cristo. El ángel Gabriel sonó la trompeta para la primera venida de Cristo y sonará la trompeta para la segunda venida de Cristo. Ahí está la intervención divina, la intervención de otra dimensión en todo ese programa divino de la venida del Señor a su iglesia en el día postrero. Será un secreto que solamente la iglesia del Señor conocerá. O sea, este secreto solamente lo conocería los que van a ser transformados y raptados. Solamente la iglesia novia. Solamente la iglesia del Señor conocerá, y luego el pueblo hebreo. Y dirá el pueblo hebreo, este es el que nosotros estamos esperando. Y vean ustedes, esa es la revelación que nos transformará. Esa es la revelación, la fe, para poder ser transformados y raptados. Lo mismo que hizo con Sara. Miren en la página 138 del libro de citas, párrafo 1235, allí es que nos habla, dice, el arrebatamiento de la novia será la misma cosa, la palabra que está en ustedes, el cuerpo materializará alrededor de esa palabra, y la misma cosa hizo por Sara. Allá abajo escribe, la promesa de hijo prometido transformó a Sara y a Abraham. Arriba escribe, en la palabra el cuerpo materializará transformación y rapto. Y escribe también Abraham y Sara. Eso es encima de ese párrafo. Ahora miren también en la página 7b nos dice el reverendo William Branham aquí, del párrafo 62, hemos visto la colocación de un don en la iglesia. Y ella escribe, un ministerio, profeta, cuarto Elías. Y luego, ¿qué es lo próximo que estamos viendo? Dios manifestándose a sí mismo en carne, discerniendo los mismísimos pensamientos del corazón, exactamente lo que Jesús dijo que sucedería. Y lo próximo es el cambio del cuerpo para recibir al Hijo prometido. Y a la izquierda escribe hacia arriba, el Hijo prometido, el Hijo de Abraham. Y miren ahí abajo en ese párrafo 62, abajo escribe, ahí entre medio del 62 y 63 escribe, Sara, una raya, la iglesia, cambia su cuerpo de vieja, y entre paréntesis pentecostal, a joven, y escribe novia, entre paréntesis, y le nace Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. Vuelvo a leerlo. Sara, una raya, la iglesia, cambia su cuerpo de vieja, entre paréntesis pentecostal, a joven, y entre paréntesis novia, y le nace Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham.
aquí nos dice también este mensaje, sus palabras infalibles. Él nos habla de ese momento en donde la esposa de él le dijo que regañara a José por algo que había hecho. Y miren, él allí, vamos a leer una partecita aquí por el escrito que él hace aquí, en la página 18, y él ahí nos detalla de ese tiempo o esa etapa que le da a las mujeres, ya cuando son de cierta edad. Miren, dice: y mi esposa ha tenido que ser madre y padre para mis hijos, porque yo salgo y su decisión, un padre y una madre deberían estar de acuerdo en las decisiones que hacen para sus hijos, pero yo no estoy allí, siempre estoy en el servicio del Señor. Mi esposa ya tiene 44 años de edad, únicamente 10 años menor que yo. Y al terminar una de las reuniones, yo estaba muy cansado, de eso hace un poco más de 2 años, me parece, cuando llegamos aquí, y había estado saliendo y estaba muy cansado. Ahí escribe a la derecha él 44 años. Y encima, y ahí también en el margen a la derecha escribe: hermana Meda nació en 1920. Y mi hijito José es como todo niño, va a la escuela en donde él oye todo, y dibuja a la izquierda una estrella de David y a la derecha escribe José. Y un día al llegar yo, él dijo algo que irritó a su madre y luego corrió hacia mí. Ahora, él sabía que él iba a recibir una cintariza de su madre. Así que ella me dijo: Billy, dale una cintariza, o sea, una pela. Allá a la izquierda escribe W, o sea, William Branham, escribe Meda y escribe José. Y él me abrazó y me dijo: papi, lo siento mucho. Él sabía mi punto débil. Y escribe José nuevamente y dibuja una estrella de David. Así que yo dije: mira, cariño, perdonémosle, no puedo pegarle. Y entre mi esposa y yo, lo digo con la Biblia abierta delante de mí, nunca ha habido discusiones en nuestra vida. Pero de pronto, estando ella en ese tiempo nervioso de su vida, y escribe a la izquierda Meda menopausa, ella cerró con fuerza la puerta en mi cara. Vean, ella podía decir: es mi esposo, tengo derecho a hacerlo. Ahora ven ustedes que así también le pasó a Miriam y Aarón. Se pusieron a hablar en contra de Moisés. Tuvieran o no tuvieran razón, no les importaba a ellos lo que Moisés hizo o estaba haciendo, porque cuando le hablaron en contra de la mujer cusita, porque él era el profeta dispensacional y era profeta de esa dispensación. Allí era el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, él al que tenía que dar cuentas era a Dios. Nadie podía juzgar a Moisés. Nadie puede juzgar a un profeta. Y eso es en cada edad y en cada dispensación. Ahora ella aquí, vean, le dice: ella cerró con fuerza la puerta en mi cara, dijo ella, entonces tú deberías de cuidarlo. Y cerró la puerta con fuerza y se encerró. Ahí es que le escribe a la izquierda Meda menopausa y escribe también José. Yo pensé: pobre mujercita, bastante tiene con ella misma. Me salí y dije: José, ven aquí. Escribe a la izquierda José. Lo tomé de la mano y le dije: debería yo de darte una cintariza. Tú sabes eso. Pero viendo que te has arrepentido, ¿ves? Pero recuerda, mi paciencia se va a agotar uno de estos días y tu arrepentimiento no servirá. Y dibuja una estrella de David a la izquierda. Pues vas a tener que traer
frutos dignos de arrepentimiento y probarme que lo que tú dices es verdad. ¿Ve? Si tú me amas, entonces vas a obedecerme. Esto es algo muy, pero que muy significativo, porque al hermano Branham el ángel le dijo que fuera sincero. Si eres más sincero o si eres sincero. Ahora vean que iba a llegar el tiempo en donde ese arrepentimiento bajo la dispensación de la gracia no sería efectivo. Tendría que ser las obras, los frutos de un arrepentimiento digno y probar, o sea, con sinceridad, que es la verdad. Ahora él dice ahí, si tú me amas, entonces vas a obedecerme. Esa es la obediencia, vean. Ahora miren, él escribe ahí arriba, cada edad, y escribe, la iglesia tuvo su menopausa en la séptima edad. La iglesia, bajo la dispensación de la gracia, tuvo que pasar a una nueva edad y nueva dispensación para ser rejuvenecida, para traer el Hijo de la promesa, la segunda venida de Cristo. Vuelvo a leerlo. Cada edad, la iglesia tuvo su menopausa en la séptima edad de la iglesia, bajo la dispensación de la gracia, tuvo que pasar a una nueva edad y nueva dispensación para ser rejuvenecida, para traer el Hijo de la promesa, la segunda venida de Cristo. Y en el mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? En la página 30 nos dice el reverendo William Branham: ahora, amado Dios, aquí en la oración que está haciendo él, seguramente nosotros no somos un grupo de cristianos híbridos, no debemos ser alguien que tiene que ser mimado o halagado, y escribe no mimado o halagado, como muchos que quieren que siempre se estén cargándolos y estar diciéndole lo que ha hecho en la obra o el trabajo que ha hecho, o estar pasándole la manita. Nosotros no somos así, dice él ahí. Tú no tienes esa clase, Señor. Tú tienes creyentes toscos. La mismísima presencia de Dios coloca el corazón de un hombre en fuego. Como Abraham, él creyó a Dios. Tú te hiciste conocer de él. Entonces te apareciste y le diste una señal y él te creyó. Tú cambiaste su cuerpo a un hombre joven y también el de su esposa, la cual su esposa era parte de su propio cuerpo. Entonces viene el nuevo niño, el hijo prometido. Y allí dibuja una piedra angular y las edades y una flecha hacia la piedra angular. Y arriba le escribe el nuevo niño. Es igual, el hijo del hombre prometido. Porque escribe HH, el hijo del hombre prometido. Y a la izquierda hacia arriba escribe el hijo prometido. Dios, tú prometiste que sería la misma cosa en este día. Yo oro que tú confirmarás esta palabra y nosotros trataremos recto sobre esa promesa allá, que será como fue en Sodoma, justo antes que Sodoma fue quemada y juicio cayó sobre ella, el mundo gentil. Por tanto, juicio está preparándose para caer sobre el mundo gentil. Y los judíos tendrán 3 años y medio más a través del periodo de la tribulación, la apertura de Jacob, la continuación de las 70 semanas de Daniel. Pero los gentiles están numerados. Es tiempo de irnos. Tú das esa señal y tú dijiste que sucedería otra vez. Concédelo, Dios. Tú estamos en tus manos. Y escribe ahí a la izquierda, es tiempo de irnos. Y escribe la señal. La señal más grande en la tierra es un profeta. Hemos visto la promesa de Dios con
Abraham. Nos ponemos en pie y dejamos así en este tema la promesa de Dios con Abraham a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.